Hola, bienvenidos al curso de uñas donde aprenderás todo lo que necesitas saber sobre las uñas postizas. En esta ocasión estaremos viendo la importancia de practicar las uñas acrílicas esculturales y el método que yo utilizo. Esta práctica se realiza ya sea antes de colocar uñas esculturales en alguna clienta o modelo o cuando veas que se te complica la aplicación. Recuerda, las uñas esculturales o esculpidas son uñas artificiales que, como la palabra lo indica, se esculpen. Esto con la finalidad de extender, corregir y embellecer las uñas naturales. El esculpido se realiza con materiales denominados acrílicos. En general se utilizan dos tipos de uñas esculpidas, las uñas de acrílico o las uñas de porcelana y las uñas de gel o poligel. El profesional de la colocación de estas uñas irá fabricando o construyendo la uña para que luzca completamente natural. Pueden ser uñas cortas o largas, según prefiera el cliente. Pero para la colocación de uñas esculturales es esencial la práctica, lo que veremos en esta ocasión. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y si te gustó el video, darle like. Para realizar esta práctica, lo que estaremos viendo es cómo tomar el acrílico. Ya lo hemos visto anteriormente a la hora de realizar uñas con tip, pero en esta ocasión lo veremos con uñas esculturales. De alguna u otra manera, el acrílico tiene que ser de una consistencia definida. La consistencia de la perla de acrílico al aplicarla es crucial para lograr unas uñas acrílicas bien formadas y duraderas. Debe ser una consistencia específica que facilite su manipulación. Así que veremos los puntos esenciales a tomar para realizar esta perla de acrílico perfecta y con una consistencia adecuada. La perla debe de ser húmeda pero no líquida. La perla de acrílico debe de estar lo suficientemente húmeda para ser maleable. No debe de ser pegajosa. La perla no debe pegarse excesivamente a tus dedos ni al pincel de uñas. La textura debe de ser como plastilina. La consistencia ideal se asemeja a la de plastilina suave. Debe de ser fácil de manipular con el pincel y moldear sobre la uña sin dificultad. Autonivelante. Cuando aplicas la perla en la uña, esta debe extenderse suavemente y nivelarse por sí misma para crear una superficie uniforme sin irregularidades. Tiempo de trabajo limitado. El acrílico empieza a endurecerse después de un tiempo, por lo que debes trabajar de manera eficiente para darle forma antes de que se vuelva demasiado sólido. También ten en cuenta que la consistencia del acrílico puede variar según la temperatura ambiente. En climas cálidos puede volverse más líquido rápidamente. Para lograr la consistencia adecuada, ni muy seca ni muy húmeda, es importante practicar y experimentar con la cantidad de monómero líquido que utilizas para humedecer la perla de acrílico. Con el tiempo, desarrollarás una sensación intuitiva para lograr la consistencia correcta al aplicar las uñas acrílicas. Entonces, ya sabiendo la cantidad de humedad que vamos a utilizar al realizar las perlas, ahora elaboraremos nuestras plantillas para practicar con el acrílico. Ya que cuando trabajas con uñas con tip, puede que realices algunas perlas un poco más húmedas de lo normal y aún así lo podrás controlar. Pero aquí en uñas esculturales no podremos hacer eso. Nuestra perla o nuestras perlas serán más consistentes para que se autonivelen solitas. Así que para esto realizaremos nuestras plantillas y si es necesario y más fácil para ti, enmicarlas, puedes enmicarlas y protegerlas con una mica. Así que es importante seleccionar las formas esculturales adecuadas para esta práctica y pueden variar en tamaños y formas. Yo seleccioné dos tipos, las que son universales y las que son ovales. Para la práctica vamos a tomar una pequeña perla, así que prepara pequeñas perlas de acrílico, ya sea de colores o con acrílico blanco o con acrílico nude. Humedece el pincel de uñas en monómero líquido para facilitar la manipulación del acrílico. Vas a colocar en la forma escultural
lo que es la perla. Así que utiliza el pincel humedecido en monómero para tomar una perla de acrílico y colocarla en la forma escultural. Asegúrate de que la perla sea lo suficientemente grande para llenar la forma, pero no demasiado. Vas a utilizar el pincel y el monómero para dar la forma y esculpir el acrílico según el diseño deseado. En esta ocasión yo lo haré cuadrado. Puedes agregar diferentes capas de acrílico para que sea más ancho. Tú puedes experimentar todo lo que quieras en estas plantillas. Posteriormente dejaremos secar. Deja que el acrílico en las formas esculturales se seque por completo. Esto puede llevar varios minutos. Ya que haya secado, vamos a retirarlas de las formas esculturales. Así que con cuidado retira las formas esculturales de lo que es el acrílico, para que veas cómo es que te quedó el acrílico. Recuerda, la perla tiene que estar bien formada, como aquí se ve, para que se autonivele y la pongas de una manera en que no se escurra en lo que son los laterales de las uñas esculturales, y con el pincel le vas dando forma. Cuando apliques la perla en la uña o en la forma escultural, esta debería extenderse suavemente y nivelarse por sí misma para crear una superficie uniforme sin irregularidades. Y ya con estas plantillas podrás practicar todo lo que tú quieras, así que te aconsejo que practiques hasta que te sientas confiado y seguro. Ahora te recomiendo que después de practicar en las plantillas, practiques en una mano de práctica y en dedos de práctica. Para esto primero aprenderemos a colocar la forma escultural para que la puedas colocar en la mano de práctica. Lo primero será escoger y elegir la forma escultural. Después comenzaremos por desprender la forma escultural. Como verás, tiene pegamento en la parte de abajo, ya adicionado. Y la luneta que trae la vamos a colocar en la parte de abajo. Va a ser pegamento con pegamento. Es importante no manipular de más y no tocar mucho estos laterales con los dedos para que tenga el pegamento original. Después vamos a juntar los laterales, estos dos picos solamente, y vamos a empezar a moldearlo un poco. Realizaremos una presión muy fuerte para que no se nos vaya a despegar. Haz que la forma adquiera una apariencia en forma de C, enrollando cuidadosamente el centro hacia arriba y abajo. Probablemente debas pellizcar las esquinas externas de la forma juntas para mantener esta curva. No obstante, evita hacerlo si al pellizcar las esquinas la inclinación de la curva se distorsiona. La línea punteada que viene en la parte de arriba no la vamos a desprender, solo que sea muy necesario. Trazamos una línea, ya sea con una pluma o una línea imaginaria, en el nudillo del dedo, la cual vamos a conectar con la línea central de nuestra forma para que nos quede súper derechita la aplicación. Dirige la forma de manera que la abertura del centro encaje debajo del borde libre de la uña. Usa un toque ligero para evitar distorsionar la curva en forma de C. El extremo trasero que desprendiste de la forma debe de estar envuelto alrededor del dedo y debajo de la uña natural. Una vez que ya esté colocada, vamos a ejercer presión de la forma hacia la piel para que pegue perfectamente, y en la parte de abajo también vamos a tratar de unir ambos laterales de la forma para que se adhiera lo más que se pueda. Este será el primer ejercicio de colocación de moldes. Si quieres saber cómo colocar en la mano de silicona los moldes, aquí en la caja de descripción te dejo el link. Ya colocada la forma escultural a tu mano de práctica, comenzaremos con la aplicación de acrílico. Humedece el pincel en el monómero y luego arrástralo sobre la parte lateral del vaso para liberar el exceso de líquido. Posteriormente, carga la punta del pincel ligeramente con el polvo, ya sea blanco o cristal para uñas. Deja que el polvo absorba el líquido de la uña. Luego dale la forma sobre el borde libre de la uña y sobre la forma aplicada. Después de ubicar la gota del material sobre el borde libre de la uña y la forma, presiona el centro de la gota con la parte lateral del pincel, esparciéndola sobre todo el borde libre. Continúa dando golpecitos sobre la gota del material con la parte lateral del pincel para esculpir la forma deseada. Usa el borde del pincel para presionar los lados y alinear el borde de la uña artificial con el borde del surco natural de la uña.
Empuja a lo largo de la unión de la gota con la punta del pincel para crear una curva y usar la parte lateral para nivelar la punta del borde libre artificial. Ahora colocaremos el polvo acrílico sobre el área acentuada. Recarga el pincel con líquido para uñas y presiónalo sobre el polvo acrílico. Una vez que el polvo absorba el líquido, aplica la gota sobre el área acentuada de la uña. Coloca la gota directamente debajo de la punta esculpida. Haz una pausa de 3 segundos y luego golpea la gota sobre el borde de la punta. Este borde es conocido como el área acentuada, ya que es la zona más débil y propensa a romperse. Usa la parte lateral del pincel para alisar el producto, sobre todo el área acentuada y la punta. Vuelve a cargar el pincel con líquido para uñas y presiona la punta sobre el polvo acrílico. Después de que el polvo absorbe el líquido, aplica la bola sobre el centro de la uña natural. Dale la forma sobre la parte superior de la uña y dale la forma en lo que es el área de cutícula. Usa la parte lateral del pincel para llevar el color a lo largo de la mitad superior de la uña. Aplica la bola a ambos lados de la uña y jala el color para que se una con el borde de la uña. Posteriormente, usa más líquido para uñas y polvo rosado para crear otra gota del producto. Aplica este producto sobre la mitad inferior de la uña natural y usa el pincel para esparcirlo. Coloca esta gota sobre la mitad entre la cutícula inferior y el borde de la gota anterior. Deja que la gota fluya naturalmente durante 3 segundos. Usa la parte lateral del pincel para aplicar uniformemente el producto sobre el resto de la uña natural expuesta. No apliques ningún producto directamente sobre la cutícula. En realidad debes usar la punta de un pincel limpio para dirigir cuidadosamente el producto fuera de la cutícula. Deja que la uña acrílica esculpida se seque durante varios minutos antes de continuar. El producto se habrá endurecido completamente una vez que esté seco y tan duro como tu uña natural. El tiempo exacto de endurecimiento varía dependiendo del líquido de la uña y el polvo que uses. Verifica la etiqueta para obtener instrucciones precisas. A medida que la uña se endurezca, puedes usar un palo moldeador en forma de C para perfeccionar la forma de las paredes laterales y el borde libre nuevo y no te quede muy abierta. Entonces, una vez que el producto de la uña se haya endurecido, puedes despegar la forma. La forma se despegará fácilmente sin causar daño a la uña esculpida. Ahora lima la uña para obtener la forma final. Alisa los bordes de la uña esculpida para nivelar cualquier inconsistencia usando una lima de grano 180 o 240. Aplica un sellador en gel no lavable sobre la uña terminada y sécalo con el calor durante 2 minutos. Y listo, así es como queda nuestra uña y nuestra práctica. Recuerda que la práctica es esencial para perfeccionar tus habilidades en la colocación de la forma escultural y así poder crear diseños artísticos atractivos. Gracias por acompañarme en este video. Les deseo a todos un futuro lleno de hermosas uñas y momentos creativos. Hasta pronto y que sus uñas siempre brillen.